Bienvenidos a Estado Crítico, el programa de análisis político sin filtro. El día de hoy estaremos viendo el tema de la reforma judicial en la administración de Sheinbaum. ¿Hay un avance democrático o es un riesgo institucional? Quédense con nosotros. Comenzamos. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de la reforma judicial, cuáles han sido las implicaciones, cuál es el destino de la reforma judicial, sobre todo los temas ahora que tiene el INE para poder tener las boletas, etcétera. Vamos a estar platicando sobre varios de estos temas. Aquí vamos a estar analizando el asunto del Poder Judicial y la reforma del Poder Judicial que fue implementada en la administración actual. ¿Esto representa una reforma a un avance hacia la justicia más democrática o pone realmente en riesgo la independencia de nuestras instituciones? Pues bueno, como les decía, se aprobó una reforma que transformó a la estructura del Poder Judicial en México, incluyendo la elección popular de los jueces, magistrados y sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Esta medida, pues bueno, sin duda ha sido vista por algunos como un paso hacia la democratización de la justicia. Sin embargo, muchas voces dicen, pues claramente no, es una reforma amañada, en fin, se sacaron las cosas por tómbola, ha habido miles de irregularidades desde el proceso de selección, etcétera. Por ahí estuvimos viendo muy activo a Roberto Gil Suart diciendo y haciendo varias denuncias al respecto de esto. Y bueno, sin duda es un proceso que está lleno de irregularidades, lleno de situaciones poco comunes, vamos a ponerlo así, pero pues ¿qué podemos hacer si en este momento, estamos en las manos de Morena y de sus aliados? Tienen hegemonía en prácticamente todo el país, tienen mayoría calificada en la Cámara de Diputados, tienen mayoría en la Cámara de Senadores y ahora pues prácticamente también. Entonces realmente cambiar la Constitución para ellos no es un problema. Esto nunca se ha tratado como un problema. Sin embargo, pues bueno, sí podemos considerar que esto podría ser una amenaza a la imparcialidad judicial. ¿Por qué una amenaza a la imparcialidad judicial? Imagínense nada más que dentro de este proceso de selección no se hayan hecho bien las cosas como presuntamente está sucediendo, y realmente estaremos todos, absolutamente todos los mexicanos, en manos de juzgadores que no sabemos si tienen carrera judicial, si tienen la experiencia para poder tener el conocimiento jurídico para poder sacar una sentencia, etcétera, ¿no? Hoy va a haber un análisis previo sobre los cambios y las implementaciones y, por supuesto, las consecuencias y perspectivas futuras que esto tiene. Quiero poner un poco en contexto cómo estuvo sucediendo esto. El origen de la reforma, pues bueno, fue propuesta por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero del 2024. Y evidentemente para ese entonces, en donde pues ya digamos que estaban en momento la pre-campaña y las campañas, pues la actual presidenta, que en aquel momento fungía como candidata a la presidencia de la República, pues también la respaldó, ¿no? Había cambios estructurales, hubo una elección popular o habrá una elección popular de jueces, ministros y magistrados, y entonces pues prácticamente México se ha convertido en uno de los primeros países, si no en el primer país, en donde se implementa este tipo de medidas, que a mi parecer es una medida que no es de todo congruente, vamos a llamarlo. Quizá podríamos hablar de si es democrática o no, ahí podríamos abrir un debate a ver si es democrática o no, pero sobre todo congruente. Vamos a hablar que
en un federalismo como el nuestro existen tres poderes. Existe el poder ejecutivo, que es, como ustedes saben, la presidencia de la República, el poder legislativo, que son las cámaras, diputados y senadores, y el poder judicial. Y esto evidentemente en los tres niveles de gobierno, o en los dos niveles de gobierno, vamos a ponerlo así, tanto en el estatal como en el federal. Entonces, realmente esto me parece que entra dentro de una vulneración al Estado. Me parece que el Estado está cooptando absolutamente todas las esferas de poder. Evidentemente, el Ejecutivo pues ya lo tienen, hoy actualmente la presidenta Sheinbaum. El Legislativo, pues sin duda alguna, tienen mayoría calificada en ambas cámaras. Y en el Judicial, que era aquel poder que podía todavía ejercer un contrapeso para todas esas posibles decisiones, saber si es que alguna decisión o alguna situación en cuestión de la legislación era constitucional o inconstitucional. En fin, me parece que esos tiempos pronto vamos a ver que se van a acabar, y esto definitivamente, en mi parecer, es un agravio muy fuerte hacia la parte de la democracia y sobre todo a la parte de la división de poderes. Y quiero hablar sobre todo la división de poderes porque podríamos argumentar que podría ser democrático, pero me parece que no es lo correcto. En fin, ha venido una reducción del número de ministros. Eso es dentro de las propuestas de la Suprema Corte, de 11 a 9 miembros. Y los mandatos se van a reducir de 15 años a 12 años. Lo cual, pues digamos que no estoy tan desacuerdo con esto. No sé si 9 ministros pudieran llegar a tener, y es para que claramente la mayoría sea de 5 y no como hoy tendríamos que tener por lo menos 6 ministros para que pudieran votar y elevar ya sea a rango constitucional o revisar la constitucionalidad de cualquier asunto que se esté revisando en la Corte. Va a venir la creación de un tribunal disciplinario judicial, que es lo que va a sustituir, digamos, al Consejo de la Judicatura Federal, con 5 miembros electos también por voto popular, y que supuestamente van a supervisar y van a sancionar a los jueces. La verdad es que me parece que es un organismo que a lo mejor orgánicamente digamos que estará puesto, pero me parece que no va a tener mayor relevancia en cuestión de soluciones. Y pues bueno, evidentemente las limitaciones salariales, ¿no? Que ningún juez pueda ganar más que el presidente de la República, en este caso presidenta de la República, eliminando las pensiones extraordinarias, etcétera, unos grandes etcétera, que ahorita para qué nos meto a aburrirle, pero digamos que esto es lo más importante. Y bueno, vamos a saber pues estos cambios que buscan según el gobierno para combatir la corrupción, acercar un poco la justicia al pueblo. Sin embargo, yo creo que la elección popular de los jueces ha generado una gran preocupación sobre la posible politización del Poder Judicial. Y por eso yo les hablaba hace rato que no sabía si era tan correcto. Además, pues bueno, la reducción de los ministros de la Suprema Corte y la creación del tribunal disciplinario que le llaman, son medidas que sin duda van a poder afectar la mecánica interna del Poder Judicial, ¿no? Ahí, si me quieren decir ustedes qué opinan, pues bueno, yo encantado de recibir las opiniones aquí en el podcast. ¿Cuáles son las posibles consecuencias y a lo mejor quizá los desafíos que pudiera plantearse dentro de esta reforma judicial? Pues en cuestión de violencias, amenazas, vimos ahí el asunto de Edmundo Román Pinzón, no sé si se acuerdan, en Acapulco, que ha generado un grandísimo temor sobre las candidaturas judiciales, ¿no? Y sobre la posibilidad de la influencia del crimen organizado en las elecciones. Y esto, pues a ver, ¿para qué nos hacemos tontos? Todo el mundo sabemos que dentro de las esferas del poder y en todos los niveles de gobierno están inmiscuidos el crimen organizado de alguna u otra forma. Y esto pues va a hacer cuestionar a los candidatos, ¿no? La falta de los filtros adecuados que se han permitido que estos individuos sin antecedentes penales, sin antecedentes y con antecedentes penales, se puedan postular a cargos judiciales, ¿no? Lo que ha generado preocupación en todos nosotros, en la sociedad civil.
Yo creo que hemos visto que organizaciones y ciudadanos han tomado la iniciativa de investigar y denunciar candidatos, antecedentes cuestionables, evidenciando la necesidad de que haya mecanismos mucho más rigurosos, mucho más robustos del control de estas candidaturas. Me parece que la implementación de la reforma ha traído desafíos muy, muy significativos, ¿no? La violencia contra las figuras judiciales. Ya hablamos de la infiltración de los candidatos con antecedentes penales, hablamos de candidatos que pudieran haber tenido en sus pasados otro tipo de prácticas que en este momento, pues bueno, no necesariamente, ese tipo de filtros prácticamente desaparecieron de las candidaturas. Y entonces eso nos deja también a quienes podríamos en algún momento necesitar de un juez, necesitar del veredicto de un juez, tener a estas personas que prácticamente pues no tienen ninguna experiencia al juzgar, que no tienen el conocimiento completo de la ley. Por supuesto que no voy a generalizar porque no conozco a todos. Es más, me atrevo a decirle que nadie en la boleta que nos van a entregar el INE en las futuras elecciones, nadie vamos a conocer a prácticamente a nadie. Y ahí algunos que es los que estamos más o menos informados podemos saber de nombres de alguno u otro, pero me parece que va a ser muy, muy complicado que todos conozcamos a las personas juzgadores, cuáles son sus trayectorias y en la parte de cómo van a estar organizándose las campañas también me parece que va a ser algo que poco práctico, poco probable. Pero bueno, en fin. Tenemos como sociedad civil hay una grandísima preocupación por todos estos temas. Entonces, para mí creo que es muy importante llegar a la parte de las reflexiones, en donde se planteaban como un fortalecimiento de institucionalidad al nivel institucional, digamos, del Poder Judicial, de establecer mecanismos de control y evaluación mucho más estrictos para los candidatos. La educación cívica, que me parece que se ha perdido también bastante, es informarle a la ciudadanía sobre la importancia de los votos. Pero claro, habrá que conocer primeramente a los candidatos y esto me parece que no va a ser posible. Y bueno, tener una mirada hacia el futuro, me parece que es crucial que se implementen medidas que puedan fortalecer al Poder Judicial. El Poder Judicial es, digamos, el último recurso que tenemos la ciudadanía para poder echar mano a la justicia, para poder tener esos alegatos y esas situaciones que muchos agravios han habido en contra de ciudadanos comunes y corrientes. Y bueno, me parece que en este momento toda esta situación y esta narrativa lo vuelve completamente vulnerable. El tema de la participación ciudadana en cuestión de la vigilancia me parece que va a ser fundamental para poder hacer y pedirle a todos aquellos que nos representan, que están en el Poder Legislativo, decirles, señores, no estamos de acuerdo con esto, es necesario que tengan algunos cambios. Ahorita, pues bueno, ya la reforma judicial, digamos que pasó, perdón, ya está planteada la elección para junio de este año 2025 y me parece que poco vamos a poder hacer. Creo que la relevancia del Poder Judicial para la separación de poderes en nuestro país es de vital importancia y es algo que nada más quiero que el día de hoy se quede como una reflexión para todos ustedes, saber a qué nos estamos ateniendo. Y pues bueno, vamos a llegar al momento de tener estas conclusiones. Creo que la reforma judicial está marcando sin duda un momento histórico en nuestro país, que está generando muchísimas expectativas, muchas preocupaciones también, y el éxito de esto va a depender de la capacidad de nuestras instituciones y de la sociedad para que puedan enfrentarse al tema del desafío del voto en principio. Y después, pues me parece que es esencial tener un equilibrio entre la democratización de la justicia y la preservación de su independencia. Solo así me parece que se puede avanzar hacia un sistema judicial mucho más justo y confiable.
Pero bueno, eso fue todo por hoy. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.